Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos llegado al día de la consagración. Hemos cumplido 38 días de preparación desde el fin de octubre hasta ahora el 8 de diciembre. Hemos pasado por muchos temas: la santidad, cuando hemos celebrado la solemnidad de todos los santos, y después la purificación y el sentido del purgatorio, recordando a las almas que sufren allá y también celebrando el Día de Todos los Difuntos. Después hemos pasado a los temas como parte de la purificación, la conversión cotidiana, los cuales son penitencia y el combate espiritual. Después pasamos a la oración contemplativa, a una vida más contemplativa, más al ritmo de Dios y el Espíritu Santo. Y al fin hemos entrado de vuelta en el misterio de la Inmaculada Concepción, para ahora, a través de la alabanza, la gratitud, el gozo, la oblación, un amor profundo hacia Dios y el prójimo. Y hoy terminamos volviendo al tema que había mencionado algunas veces, pero quiero apuntar como el fin, que es la parucía de Jesús, su segunda venida. Sabemos que la Inmaculada Concepción de la Virgen sirvió o preparó la Virgen para el día de la Encarnación, para la Anunciación, para que ella esté preparada a recibir la palabra eterna de Dios, para que se encarnara por el poder del Espíritu Santo en su vientre, y así tenemos a Jesús de Nazaret. Entonces, ese misterio por nosotros apunta las veces, los momentos cuando Jesús también llega a nosotros. Primero, en la Santa Eucaristía. Y con esto, esta consagración tiene poder solo en cuanto nos hace más dispuestos a celebrar o participar en la Eucaristía. He mencionado esa palabra, consagrar, una acción, un verbo de Dios, no de nosotros. Y de hecho, la consagración es algo que pertenece a la misa, este poder del Espíritu Santo de completamente transformar los elementos de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y por esto, toda esa consagración termina con la Eucaristía, termina con nuestra participación, porque la Eucaristía es un sacramento, tiene un poder, una eficacia, todo el poder del Calvario, de redimirnos. Porque ahí Jesús históricamente nos hizo inmaculados, nos lavó de nuestros pecados. Pero por nosotros viviendo 2000 años después, ¿cómo llega a nosotros el poder, la eficacia de su muerte redentora? A través de la Eucaristía. Entonces, en cuanto nosotros participamos en la misa, Jesús nos hace inmaculados de vuelta, nos lava con su sangre, nos purifica de todos nuestros pecados, porque representa, hace presente todo lo que pasó en Calvario. Por eso es tan necesaria la participación en la Eucaristía. Y esto es el lado receptivo de este misterio, de permitir que Jesús nos lave de todos nuestros pecados. Pero también tenemos el lado activo del misterio, y es participar en Calvario, en ofrecer a nosotros mismos como el pan y vino, como elementos en ese altar, para que seamos una ofrenda en unión con Jesús, imitando a la Virgen, quien a través de haber sido inmaculada, pudo participar de una manera única en el sacrificio de Cristo. Entonces, la Eucaristía junta estos dos lados en uno, en un momento, el receptivo y el activo, porque no son opuestos. Aunque nosotros vivimos en tiempo en sí, en Dios receptividad y actividad no son opuestas, son al mismo momento, y en nosotros también. Y como he dicho, todo el poder de toda la eficacia de esa consagración viene de la Eucaristía, porque esa consagración es lo que se llama un sacramental, que no tiene poder en sí. Lo que tiene es la capacidad de disponer nuestros corazones a cooperar mejor con la gracia de Dios que nos viene a través de los sacramentos, más que todo a través de la Eucaristía, que es el culmen de toda la vida de la Iglesia, culmen de todos los sacramentos. Ahora, obviamente,
también es necesaria la confesión, porque nosotros cuando hemos pecado gravemente, un pecado mortal, necesitamos confesar primero antes de comulgar, antes de recibir a Jesús. Y esto vemos otra vez en el misterio de la Inmaculada Concepción. María no recibió a Jesús con pecados graves ni con el pecado más leve. Y aunque Jesús también se da a nosotros como medicina para perdonar los pecados veniales y fortalecernos en el futuro contra las tentaciones, es importante recordar que estamos apuntando ser inmaculados como María para que podamos dignamente recibir a Jesús en la Eucaristía. Y por esto toda esta consagración, para recibir a Jesús debidamente como ella recibió a Jesús en la encarnación. De hecho, Padre Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Papal, ahora un cardenal, él estudió el griego y el hebreo y el arameo de la Biblia y dijo que la palabra que María probablemente utilizó no fue la palabra griega en la encarnación genoito, que se haga en mí, sino que utilizó la palabra en arameo y la palabra era amén. Es decir, nosotros repetimos en cierto sentido lo que pasó a la Virgen María cuando comulgamos, porque el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y recibimos el cuerpo diciendo amén. Lo mismo que hizo la Virgen en el primer momento de la encarnación. Dijo amén al arcángel Gabriel. Entonces, como ella fue preparada por la Inmaculada Concepción para este momento de la encarnación y también para que sea una ofrenda inmaculada con su Hijo, también nosotros somos preparados mejor para recibir a Jesús en la Santa Comunión y también a participar en su sacrificio en nuestra vida cotidiana. Entonces hoy, a propósito, conscientemente debemos llevar a Jesús todas nuestras ofrendas, todo lo que hemos hecho en estos días, para decir, aquí estoy. Hazme preparado a recibirte y hazme capaz de sufrir contigo, de hacerme una ofrenda contigo por la salvación del mundo. Pero cada Eucaristía, en lo cual Jesús es realmente presente, apunta o dirige nuestra mirada hacia la parusía. En griego la palabra parusía quiere decir venida, pero literalmente quiere decir presencia. Y por esto el primer lugar de la parusía es la Eucaristía, porque Jesús viene a nosotros en cada Eucaristía. Pero también creemos que la única parte del credo que todavía falte cumplir es que Jesús venga como juez al fin de los tiempos. Como había dicho, ese dogma de la Inmaculada Concepción dirige a nosotros a preparar toda la Iglesia para este encuentro final entre Jesús el esposo y la Iglesia la esposa, para que podamos vivir en esa cima, ese culmen de amor, de recibir el amor de Dios y de dar la respuesta total al amor de Dios. Porque solamente así podemos poseer el Espíritu Santo, porque el Espíritu vive en nosotros solo cuando damos la respuesta total también, no solamente cuando recibimos de Dios pero no damos respuesta, porque el Espíritu es y don y respuesta. Y por esto, solo cuando esos dos lados son completos, Él vive y habita en nosotros como ha habitado en la Virgen María. Entonces, hoy que terminamos la consagración y comenzamos con el resto de la vida, miremos hacia este día final, porque nosotros debemos prepararnos a recibir a Jesús en la Eucaristía, pero aún más, cada Eucaristía apura o hace más cercana la venida de Jesús al fin de los tiempos. Por esto nuestra esperanza cotidiana es que Jesús venga. Y por eso la Biblia entera termina diciendo el Espíritu y la esposa, la Iglesia, gritan, amén. Ven, Señor Jesús. Nuestra tarea de hoy en adelante es preparar el mundo por este encuentro final. Un encuentro que es terrible en algún sentido por muchos que no reconocen a Jesús, no aman a Jesús y sería un día de justicia, de castigo. Pero por nosotros quienes esperamos a Jesús,
será el día de cumplimiento, de satisfacción de todos nuestros deseos. Satisfacción de nuestro deseo de ser amado y de amar de vuelta. Será el banquete del Cordero. En ese momento tendremos la paz definitiva, cuando la esposa recibe a su esposo, cuando la iglesia, como la Virgen hizo, recibe a Jesús al fin del tiempo. Y esto debe marcar, como he dicho, cada día, porque a veces es fácil pensar que no va a pasar o en el futuro va a pasar, pero si pensamos en la Virgen, su Inmaculada Concepción fue para recibir a Jesús, y no simplemente que ella vivía su día normal y de repente el arcángel vino para la encarnación, no. María vivía en esta esperanza de la venida del Mesías. Nosotros también, en un mundo que ni piensa en la venida de Jesús, ni prepara para el juicio, ni piensa que va a venir, nosotros como la Virgen debemos tener un anhelo profundo que Él vuelva. Debemos vivir con un deseo, una ansia para que Jesús venga al fin de los tiempos. Y por esto trabajamos, recibimos la gracia de Dios para que seamos inmaculados. Para terminar la consagración, pongo debajo del video una oración al Espíritu Santo, porque como había dicho, eso es una consagración al Espíritu Santo a través de la Virgen Inmaculada. Y así pueden usar esta fórmula hoy y en adelante en cuanto quieran, pero les exhorto que tomen en serio las palabras para que el Espíritu Santo tome en serio lo que ofrecemos a Él, porque en la oración ofrecemos el 100% y Él va a usar 100%. Entonces, vivamos esta consagración y así demos fruto en la viña del Señor, en la iglesia, para que podamos apurar la venida de Jesús, para que Él vuelva no en tantos años, sino pronto, porque amamos a Jesús y queremos que vuelva. Se puede recitar esta oración y también voy a poner un enlace a la letanía al Espíritu Santo que se puede recitar hoy y en los días que vienen como parte de la oración cotidiana. Por la intercesión de la Virgen Inmaculada, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pido a ustedes oraciones por la congregación de los Padres Marianos, quienes hoy celebramos nuestra fiesta patronal, para que podamos crecer en número y en mérito. Bendiciones.